Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirino, soy instructor certificado Microsoft y en este video les vamos a mostrar el manejo de las funciones contar, contará y luego vamos a trabajar lo que son referencias relativas y absolutas, que es un punto muy importante que hay que trabajar. ¿Ok? Luego vamos a ver un ejercicio con las referencias relativas y dos prácticas que les voy a dejar para que puedan repasar lo visto en este archivo. Muy bien, entonces vamos a ver la función contar, que es la primera función. La función contar lo que hace es, como su nombre indica, contar todas las celdas del rango que nosotros seleccionemos, de aquellas celdas que tienen valor numérico, ¿correcto? Si yo selecciono varias celdas, por ejemplo, en la columna precio y lista, ¿cuántas celdas numéricas son las que nosotros tenemos? Tenemos aquí una, tenemos dos, tenemos 3 y tenemos 4. 4 celdas cuyo contenido es un valor numérico. Esta celda de acá no va a contarse porque está vacío. Igualmente esta celda de acá porque está vacío. Igualmente a 2, estas dos celdas. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar ese resultado. Vamos a seleccionar la celda I20. Vamos a poner el símbolo igual. ¿Ok? Y vamos a trabajar con la función contar. Vamos a escribir los caracteres CONT y vamos a ver que se visualiza este menú. Y vamos a encontrar en el primer ítem la función que queremos trabajar. Para no escribir toda la función, nosotros podemos darle doble clic rápidamente a este ítem y la función completa se va a llevar a la celda y también te va a dejar ya el paréntesis abierto. Probemos, doble clic y ya tengo la función completa. Luego vamos a ver que en la parte inferior aparece este menú de forma horizontal. Este es como una ayuda que te va a indicar cuál es la sintaxis de la función, cuántos parámetros son los que se va a necesitar, qué es lo que se debe seleccionar primero, si es un rango de evaluación, un criterio, un rango de suma, etc. Entonces es importante que nos vayamos acostumbrando a leer esta ayuda. Entonces, una vez que ya tenemos el paréntesis abierto, incluido la función, seleccionamos desde la celda I11 hasta la celda I18. Estamos seleccionando todo ese rango de celdas. ¿Okay? No importa que la celda esté vacía porque él ya va a hacer la evaluación para ver si va a hacer el conteo o no. Le damos Enter y ya tenemos el resultado, 4. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta celda le agrego un valor numérico 100, a ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle 100 de número, Enter, van a ver que pasa automáticamente a 5, porque ahora tenemos dentro de ese rango de celdas otro valor numérico. ¿Cómo trabaja Contará? Contará lo que va a hacer es contar todas las celdas que están ocupadas. Cuando dice que está ocupada, puede ser un número, puede ser un texto, puede ser espacios o un símbolo alfanumérico, como por ejemplo el símbolo dólar, Michi, asterisco, división, etc. Con tal que esté ocupado. Entonces, vamos a ir a la celda I21, vamos a poner igual, vamos a poner contar, ya que encontramos nuestra función. Otra forma de poder llevar la función a la celda sin escribir todo es que una vez que tenemos la celda el ítem seleccionado, vean de color azul, en su teclado en el lado izquierdo van a encontrar una tecla que es de tabulación, que son como dos flechas que se cruzan. Entonces presionamos esa tecla, recuerden, siempre
teniendo la selección de la función que vamos a llevar, y ya tenemos la función ingresada. Y luego seleccionamos la celda I11 hasta la celda I18, todo el rango de celdas que tenemos en la parte superior. Muy bien, le damos enter y también nos va a dar el número 5, porque son 5 celdas que tienen un valor dentro, o sea, número. Pero por ejemplo, si en esta celda yo pongo la palabra Perú, enter, vamos a ver que el único valor que se incrementa es de contará, porque aparte de los números también te cuenta si es un texto. O por ejemplo, si coloco un valor alfanumérico o le doy espacios, varios espacios, enter, 8. Correcto, entonces esa es la diferencia de contar con la función contará. Luego vamos a trabajar con referencias relativas y referencias absolutas. Este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque eso nos permite trabajar con tablas, ¿ok?, de gran tamaño en estructura y poder completar rápidamente operaciones matemáticas, ya sea de fórmulas o de funciones. Entonces vamos a ver dos referencias, referencia relativa y referencia absoluta. Entonces, primero vamos a ver qué es una referencia relativa. Una referencia relativa es una referencia de celda en una fórmula o función que cambia su ubicación cuando es copiada de un lugar a otro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son sus referencias de celdas. La celda 1 con la celda 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una sintaxis. Acá tenemos la función suma. Tenemos la función, tenemos la referencia de celda C5 con la referencia de celda C8. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo cambia esa referencia de celda? Por ejemplo, si yo tengo esta función y la copio a una celda siguiente, la celda de abajo, nuestra función va a cambiar. Ahora va a ser suma, abre paréntesis, ¿y qué es lo que incrementa? La fila o columna. En este caso, como estamos bajando una fila siguiente, lo que incrementa es la fila. Entonces recuerden que una celda se compone de columnas y filas. Entonces la columna no se ha movido, pero la fila sí. Entonces va a ser fila 6. Luego, igualmente la columna C. ¿Se ha movido la fila? Sí. Entonces no va a ser 8, sino ahora va a ser 9. Y esa sería la nueva referencia de celda que va a tener. ¿Ok? Ahora, si esta función suma C6 y C9 es copiada a una celda que está en el lado derecho, entonces ya no va a ser C6 con C9. Colocamos o sea, va a aparecer automáticamente la función suma. ¿Y qué es lo que se ha movido? ¿La fila o columna? En este caso, la columna. ¿Correcto? Entonces ya no va a ser la columna C, sino la columna D. ¿Se ha movido fila? No, porque se mantiene la misma fila, entonces se mantiene 6. Dos puntos, igualmente la columna D y la fila por la fila 9. Entonces vean, cuando es copiada de un lugar a otro, lo que cambia son las referencias de celda, que son estas celditas de acá. Si va a la derecha, aumenta la columna. Si va hacia el lado izquierdo, lo que hace es disminuir la columna. Sería B6 con B9. Si va a la parte superior, no va a ser C5 y C8, sino C4, C7. Y cuando lo bajamos, como hemos visto, va a ser C9, C6 con C9. Entonces, ¿en qué caso se trabaja una referencia relativa? Por ejemplo, el cuadro que tenemos en el lado derecho. Tenemos dos columnas. La columna stock 1
y la columna stock 2. Y yo necesito hacer la suma de estos dos stocks para tener el total disponible. Entonces en la celda M12 ponemos igual, seleccionamos las referencias de celda primera, que es la celda K12, más le damos un clic a la celda L12, que es la segunda referencia de celda, y ya tenemos una primera referencia y la segunda referencia. Entonces eso quiere decir que si yo copio esta función hacia la parte inferior, ¿qué es lo que va a incrementar? ¿La fila o columna? En este caso, como estamos bajando, lo que va a incrementar es la fila. Ya no va a ser fila 12, sino va a ser fila 13. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a aparecer? K13 más L13. ¿Correcto? Entonces le damos Enter, seleccionamos la celda donde ha salido el resultado y van a ver que esa línea que bordea la celda, en la parte inferior derecha aparece un cuadradito de color verde. Este cuadradito le van a dar doble clic rápido. Vean, doble clic y te completa toda la columna. Ahora vamos a evaluar el resultado de la segunda fila. Doble clic y tenemos K13, L13. Como ha bajado, lo que incrementa son los números. ¿Correcto? Si esto lo hubiera copiado hacia arriba, hubiera sido K11 con L11, que vendría de aquí. Este es 12, sería K11 con L11. Entonces, de esa manera, la referencia relativa lo que nos permite es autocompletar celdas con una función o fórmula que estemos trabajando. Ahora vean por qué terminó aquí y no continuó, porque acá ya no tenemos valores, por lo cual se detiene de forma automática en esta posición. Muy bien, la otra referencia que se trabaja bastante es la referencia absoluta. ¿Y qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es una referencia de celda que se trabaja en una fórmula función, pero en este caso no cambia. No cambia, o sea, no incrementa filas o no incrementa columnas cuando se copia en una nueva ubicación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con referencia absoluta? Cuando queremos trabajar una celda que está fuera de la tabla que estamos rellenando y no queremos que se cambie de ubicación, siempre se mantenga la misma. ¿Cómo sabemos que una celda está aplicada a una referencia absoluta? Porque vamos a ver los símbolos de dólar antes de la letra que indica la columna y antes del número que indica la fila. Eso quiere decir que si esta fórmula se hubiera copiado a una fila siguiente, ¿correcto? Esto hubiera sido H8 porque ha incrementado una fila, pero aquí se hubiera mantenido con su H3. ¿Por qué? Porque estamos aplicando referencia absoluta y estamos indicando que la fila no se va a incrementar, siempre se va a mantener igual. De la misma manera, si lo llevamos hacia el lado derecho, siempre va a ser H3 y no I3, porque estamos fijando la columna. Muy bien. ¿En qué caso lo utilizamos? La mejor forma de poder entender es trabajándolo con el siguiente cuadro. Tenemos varios productos, varios artículos con los precios referenciales en soles, ¿correcto? Esta primera máquina cuesta 245 soles. Y tenemos un tipo de cambio en la celda L24 que es de 3.5. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos convertir estos soles con este tipo de cambio en dólares. Queremos que el resultado se vea en la celda L27. Entonces ponemos el símbolo igual, seleccionamos la celda K27 entre la celda L24. Entonces estamos trabajando esta celda
con esta celda para tener ese resultado. ¿Correcto? Le damos Enter. Y muy bien, tengo el monto correcto. Ahora, si nosotros, así como está, queremos copiar el resultado y que se autogenere la fórmula nuevamente en las celdas inferiores, le damos doble clic a este cuadradito verde que está en la parte inferior derecho, y vamos a ver que nos va a mostrar unos errores. Veamos, doble clic, vean, nos salen varios errores. ¿Pero por qué? Vamos a analizarlo. Por ejemplo, el segundo resultado, que sale div en la 0, vamos a darle doble clic para ver la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos? Que al pasar esta fórmula a la siguiente fila, ahora ha tomado el valor de 234, que está muy bien. Pero así como bajó esta selección de celda, esa referencia de celda, aquí también bajó, vean en la parte superior. Pero esta celda, que contiene tipo de cambio, no ha tenido que incrementarse, se ha tenido que quedar en L24. Entonces, al analizar este error, nos damos cuenta que L tiene que quedarse en esa posición. Entonces, concluimos que la celda L24 tenemos que aplicarle referencia absoluta. Entonces, vamos a borrar todo. Vamos a volver a aplicar la fórmula K27 entre L24. Entonces vean que mi cursor está después del 4, puede estar ahí, o puede estar entre el 2 y el 4, o puede estar entre la L y el 2, o puede estar antes de la letra L. Cuando está en esa posición o una de esas posiciones, presionamos la tecla F4 y automáticamente aplicamos referencia absoluta. Vean, el dólar antes de la L y el dólar antes del número 24. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el resultado. Seleccionamos la celda, doble clic al cuadrito de color verde y tenemos los resultados ahora sí correctos. Veamos, analicemos el segundo resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Doble clic a la celda, bajo aquí a L27, que está bien, pero vean, se mantuvo, ya no bajó a la siguiente celda. ¿Por qué? Porque a esa celda le hemos aplicado referencia absoluta. Entonces recuerde bien ese nombre, es referencia absoluta, no es F4, no es congelar, no es que se quede ahí nomás, no es fijar. El nombre es referencia absoluta. Y ya tenemos completo nuestro cuadro. Correcto, entonces hemos visto en esta hoja dos funcionalidades muy importantes: referencia relativa y referencia absoluta. Correcto, entonces vamos a pasar al ejercicio, y este ejercicio lo van a trabajar conmigo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar las dos referencias, relativa y la referencia absoluta, para poder completar este cuadro. Correcto, entonces, ¿cuál es el escenario? Una empresa X ha iniciado sus ventas comerciales y tiene este cuadro de una proyección de ventas. El mes de enero, la empresa vendió de la marca Lenovo 4.250. Son precios referenciales, claro está. En Toshiba 3.125, 4.000, 3.700 y 2.145 por cada marca correspondiente. Si esto se vendió en enero, la empresa lo que quiere es que para el mes de febrero haya un incremento del 20% de ventas para tener una meta para el mes de febrero. Así, cuando ya tenga el mes de febrero, para marzo el área de ventas tiene que vender un 28% más del mes de febrero y llegar a ese objetivo. Lo mismo para abril, siempre de un mes anterior. Y así vamos a trabajarlo hasta el mes de junio. Una vez que tenemos ese resultado, nosotros necesitamos completar las sumas de estas columnas.
Y luego también vamos a trabajar las sumas de las marcas. Hacemos una y la copiamos hacia la parte inferior. Ahí tenemos referencia relativa. Entonces, trabajamos acá con referencia relativa, porque hacemos una y lo pegamos hacia lo derecho. Acá tenemos también otra referencia relativa. Hacemos uno y lo pegamos hacia la parte inferior. Toda esa parte de acá vamos a trabajar con referencia absoluta. Y el último cuadro, o la última columna, una vez que tengo los montos en soles, tengo que convertirlo en dólares. Entonces ahí vamos a trabajar también con referencia absoluta. Para completar los meses, vamos a trabajar con una fórmula, ¿okay?, de referencia, que es esta de acá. Entonces, en la celda de 11 vamos a poner igual el monto anterior, que ha sido de enero. Seguimos el ejemplo del cuadro que está en la parte superior, más, abrimos paréntesis. Volvemos a seleccionar la venta del mes anterior por, y debemos seleccionar el porcentaje que debemos incrementar, que está en la celda de 8, ¿correcto? Lo seleccionamos, ¿ok? Y aquí analizamos. Si esta fórmula es copiada hacia la parte inferior, la de 8 pasaría de 9. Y como no quiero que se incremente la fila, ¿qué debemos aplicar? Debemos aplicar referencia absoluta. No se olviden de ese nombre. Entonces presionamos la tecla F4 para poder aplicarlo. Cerramos el paréntesis, Enter, y arrastramos. Ya no le damos doble clic, sino le damos un clic al cuadrito negro. Sin soltar el botón del mouse, lo bajamos hasta la celda que pertenece a la marca HP. Entonces, de la misma manera hacemos para marzo. Igual, tomamos las ventas del mes anterior más, abrimos paréntesis, nuevamente el monto anterior por, y para marzo necesitamos incrementar un 28%. Seleccionamos dicha celda y aplicamos referencia absoluta. Cerramos paréntesis, Enter. Y eso lo arrastramos hasta HP. Lo mismo para abril. Igual, el monto del mes de marzo, el símbolo más, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar dicho monto por, y para abril nos pide un 30% más. Referencia absoluta a dicha celda, cerramos el paréntesis y Enter. Y eso lo copiamos hacia la parte inferior. Para mayo de la misma manera, igual, mes anterior más, abrimos paréntesis, el monto anterior por, ahora nos pide un 31%. Aplicamos referencia absoluta, cerramos paréntesis y Enter. Igualmente lo copiamos, lo arrastramos hacia la parte inferior, y para junio, mes anterior más, abrimos paréntesis, mes anterior por, nos pide un 35% más. Referencia absoluta, cerramos paréntesis y Enter. Y lo copiamos hacia la parte inferior. Para la celda C16 vamos a hacer una suma. Aquí nos vamos a adelantar un poco, pero es importante trabajarlo. Suma, ok. Como hemos visto como la función contar, pongo los caracteres SUM. Vean que en azul está sombreado. Presiono la tecla Tab, que está en el lado izquierdo, y me completa la función. Selecciono todas las celdas de arriba, desde la celda C11 hasta la celda C15, y le damos Enter. Una vez que tengo el resultado, volvemos a seleccionar, le doy un clic al cuadrito que está en la parte inferior, y lo que voy a hacer es aplicar referencia relativa, porque en esa función se está trabajando la columna C. Como lo copio al lado derecho, ahora se va a generar una nueva función suma, pero va a trabajar con la columna D, y la siguiente va a ser E, F, G y H. Lo soltamos en H y ya tengo todas las sumas completas. Vean, en vez de hacer uno por uno, aplicamos referencia relativa. En la celda I11 hacemos lo mismo, SUM, Tab para completar la función, y selecciono todas las ventas de la marca Lenovo, que es de la celda C11 hasta la celda H11.
Enter, ya tenemos el resultado. Volvemos a seleccionar dicha celda, cuadradito verde, y arrastramos. Y ya tenemos el total de esas ventas, igualmente el total general. Ahora, estos montos necesitamos convertirlo en dólares. Tenemos un tipo de cambio referencial. Entonces necesito convertir 50.000 a dólares entre 2.65. Pero no vamos a trabajar de forma manual el tipo de cambio, sino vamos a trabajar con una celda, con una referencia de celda. Entonces en la celda J11 vamos a poner igual. Selecciono la celda que contiene 50.489.78 entre la celda J8. Una vez obtenido el resultado, yo necesito copiar la fórmula a las celdas que están en la parte inferior. Pero si vemos que el tipo de cambio va a también incrementarse, por lo cual necesito aplicar referencia absoluta a dicha celda. ¿Correcto? Le aplicamos Enter y esto lo arrastramos hacia la parte inferior o doble clic. Y ya tengo la tabla completa. Vean cuánto nos hubiéramos tomado de tiempo si hubiéramos hecho uno por uno. Si aplicamos referencia relativa y referencia absoluta, va a permitir que completemos los cuadros mucho más rápidos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado este ejercicio, vamos a pasar a aplicar las prácticas. Tenemos práctica 1 y práctica 2. En la primera práctica necesitamos o tenemos una tabla que tiene una columna de producto, una columna de bodega y una columna de unidades. ¿Qué necesitamos? En la celda I8 necesitamos contar cuántos productos hay en la columna producto, cuántas celdas están ocupadas, ¿correcto? Cuántas celdas están ocupadas. Luego necesitamos en la celda I10 saber cuántas celdas, contienen valor numérico en la columna unidades. Cuántas celdas tienen valor numérico en la columna unidades. En cambio el otro, cuántas celdas están ocupadas. Entonces ya sabemos con qué función trabajar. En la hoja práctica 1 tenemos esos tres cuadros que deben trabajar. Aquí van a practicar referencia relativa y absoluta. En el lado derecho tenemos una imagen con los montos que se deben obtener para que lo usen como referencia, ¿correcto? El primer cuadro que necesitamos, aquí donde tenemos la columna de ganancia, necesito sacar el 10% del valor que está en la columna C. Y la fórmula sería el valor por la columna o por la celda D7. Y aquí aplicamos referencia absoluta. Y eso lo copiamos a la celda que está en la parte inferior. De la misma manera para el 15% es el valor por el 15%. Y trabajamos con la referencia de celda. Y a esa celda le aplicamos referencia absoluta para que con ese resultado lo podemos copiar hacia la parte inferior. IGB va a ser el valor de venta por el IGB, que es 18%. Recuerden, es por. Tenemos el resultado y aquí debemos aplicar referencia absoluta al IGB, a la celda G5, y lo copiamos hacia la parte inferior. Ahí trabajamos referencia absoluta. La columna total va a trabajar el valor más, correcto, el símbolo más, con la celda F9 y tenemos el resultado final. Y una vez que tenemos, lo copiamos a la parte inferior, ahí trabajamos referencia relativa. Y lo mismo vamos a trabajar con los cuadros que están en la parte inferior. Necesito que se vean los valores de Los Ángeles, Caracas, los vuelos, se ven dólares. Y tengo aquí el tipo de cambio, 3.28. Entonces aquí aplicamos referencia absoluta y en la primera resultado y lo llevamos hacia el lado derecho, referencia absoluta. El último cuadro para sacar el total es cantidad por el valor unitario. Luego lo copian hacia la parte inferior, trabajamos con referencia relativa. El IGB va a ser el total
por el 18%. Y ahí debemos aplicar referencia absoluta al 18. Y lo copiamos a la parte inferior. Trabajamos con referencia absoluta. Y total es la suma de estas dos celdas. Tenemos el resultado y lo copiamos hacia la parte inferior y ahí tenemos referencia relativa. Y luego aplicamos una función suma para la parte superior. ¿Correcto? Muy bien. Los cuadros de referencia están en el lado derecho, son los montos que deben aparecer. Igualmente tiene mi correo electrónico en la hoja de contenido, que es pchirinos@camesperu.org.p. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, me lo hacen saber, voy a tratar de responder lo más pronto posible. ¿Listo? Muchas gracias.